Ahí está, Perfecto. grabando. Un genio. Sí, la verdad Buenísimo. que esto es increíble. Ya dentro de poco no vamos a ir más a la facultad. Está bárbaro, profe, porque así la clase se puede hacer un poco más fluida también, así no lo interrumpimos tanto. Si queda una pequeña duda, después revisamos el video y listo. Las pequeñas dudas, ¿no? Sí, sí. El tema es cuánto cuánto te consume de espacio después de cada video. Es relativo, pero después, como lo subimos después a la plataforma de nosotros, después yo los borro de la computadora. Los dejamos arriba en una Está nube, bien. pero pesan, no sé, 2 gigas, puede llegar a pesar uno, menos. Ahora me fijo, a ver. Está bien, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar hoy con el concepto de lo que es medición, unidades, ¿sí? Y algunos conceptos ya de lo que es la parte de electrónica y electricidad. ¿Está? Bien, vamos a arrancar con el concepto de medición. El concepto de medición. ¿Qué es medir? ¿Qué consideran ustedes que puede llegar a ser medir? ¿Sí? Ordenadamente me van diciendo qué idea Comparar. tienen. Bien, perfecto. Es la palabra clave. ¿Sí? Es la palabra clave. El concepto de medición es comparar. ¿Sí? ¿Pero qué voy a estar comparando? Voy a estar comparando, lo que estoy comparando son magnitudes. Y en el campo de lo que estamos estudiando nosotros, vamos a comparar qué magnitudes. Bueno, magnitudes eléctricas, ¿sí? ¿Está? Comparar. Bien. ¿Qué necesito para una medición? ¿Qué voy a necesitar para una medición? ¿Qué necesito desde el punto de vista físico? ¿Y Un qué patrón. necesito desde el punto de vista del conocimiento? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las necesidades o qué tenemos que conocer para hacer una correcta medición. ¿Sí? Bien. Para hacer una medición, alguien dijo por ahí, necesito un patrón. Sí, perfecto. ¿Sí? Necesito un patrón. Ese patrón, mayormente, está dado en los instrumentos. ¿Sí? ¿Está? Es decir, para hacer una medición necesito un instrumento. Ese instrumento está calibrado, está chequeado, está verificado por un patrón. ¿Está? Es decir, en principio necesito de un instrumento. ¿Está? Necesito un método. Vamos a ver a lo largo del año que hay mediciones, ¿sí?, que requieren de un método, de un procedimiento. Hay mediciones que no son tan sencillas de hacer. ¿Tá? Por ejemplo, una medición de puesta a tierra, ¿sí?, tiene un método. La mayoría de las mediciones tienen un método. Por ejemplo, si quiero hacer una medición de una resistencia variable, necesito un método. ¿Tá? Todas las mediciones necesitan métodos. Más simples, algunos, más complejos otros. Pero necesito un método. Necesito conocer de unidades. Hola, buenas noches. Necesito conocer de unidades. ¿Está? Es decir, si yo lo que voy a medir, si mi unidad va a ser en amperes, si va a ser en volts, si va a ser en watt, tengo que conocer las unidades. ¿Qué más necesitaría? Necesito, ¿sí?, personal calificado. Cualquiera puede ir a hacer una medición, por ejemplo, de potencia.
Cualquier persona puede hacer una medición de potencia y no, si no estamos capacitados para hacerlo, no. Hay mediciones que requieren de condiciones de seguridad para poder hacerse. Entonces, sí necesitamos un personal calificado que tenga un mínimo entrenamiento, una mínima formación. ¿Está? Vamos a ver ahora, vamos a definir, ¿sí? Es decir, a mí me gusta arrancar esto como que si nadie supiese nada de electricidad, nadie supiese nada de electrónica, ¿sí? Como si estuviesen de cero. No importa si alguien viene de escuela técnica, no viene de escuela técnica, si está trabajando en esto o no está trabajando en esto, pero a mí me gusta arrancar de cero porque en terciario es así, ¿sí? Hay gente que viene con cero formación en el área y quiere empezar a estudiar esto porque le gusta, porque hay algo que lo atrae. Bueno, tenemos que muchas cosas definirlas desde cero, ¿sí? Pero necesitamos, para una medición, básicamente el instrumento, el método, conocer unidades, personal calificado. Vamos a ver qué variables, ¿sí? O qué magnitudes podemos llegar a medir. Hemos anotado acá, apuntado acá algunas cosas en la otra compu. Vamos a definir algunos conceptos para que quede claro después cuando hablemos, ¿sí? Carga eléctrica. ¿Sí? Carga eléctrica. ¿A qué definimos carga eléctrica? ¿Sí? La carga eléctrica se define como la carga o energía. ¿Qué escribió, profe? ¿Qué escribió ahí? Eléctrica, ¿sí? Carga o energía que poseen los electrones de un átomo. ¿Sí? Todos hemos estudiado, ¿sí?, física o físico-química, la secundaria, y siempre nos ha dicho que un átomo sí está conformado, tiene un núcleo, y que alrededor de ese núcleo hay electrones girando y moviéndose. Bueno, sí, es verdad eso. Si nosotros imaginamos el núcleo del átomo y alrededor de ese átomo hay electrones, los electrones poseen energía, ¿tá? La carga, ¿sí?, la cuantificación de esa energía es negativa, es de un valor negativo, y está distribuido esos electrones de tal forma que el átomo sea neutro eléctricamente, ¿sí? Es decir, yo tengo mi átomo acá, que tiene lo que llaman los neutrones, tienen carga positiva, que con los electrones se neutralizan, y el átomo en general, ¿sí?, tiene carga neta neutra. Entonces, la carga eléctrica es la carga que poseen los electrones. ¿Está? Ahora, la disposición de la materia es de tal forma que hay siempre un átomo al lado del otro. ¿Sí? Lo podemos pensar así, un átomo al lado del otro. Es decir, si yo tengo un cable, ¿sí?, un conductor, vamos a pensar esto como si fuese un cable, tengo todos los átomos acá. Esto es una versión bastante simplista, pero si tengo los electrones acá, cada electrón, ¿sí?, tiene una energía. ¿Qué pasa si este electrón le va pasando al otro su energía, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y así?
de un electrón a otro se van pasando la energía. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué se genera? ¿Una circulación de qué? El corriente. Perfecto, ¿sí? Vamos a decir que la carga eléctrica se mide en Coulomb. ¿Sí? La carga eléctrica se mide en Coulomb en honor al científico que descubrió y pudo cuantificar el valor de la carga eléctrica. Entonces de ahí, ¿sí? De esto surge el concepto de corriente eléctrica. De acá surge el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, es carga, ¿sí? Carga en movimiento. ¿Sí? O carga en el tiempo. O carga en el tiempo. ¿Sí? Carga en el tiempo. La corriente eléctrica es eso, es carga en el tiempo. Se va moviendo, ¿sí? La carga de un átomo a otro. A ver si hay alguien más que me haya quedado colgado o no. Bien. ¿Sí? Decíamos que la corriente eléctrica es carga en movimiento o carga en el tiempo. ¿Está? Ustedes van a encontrar alguna bibliografía, algunos libros que dicen que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones. Y hay otra bibliografía que dice que la corriente eléctrica es el movimiento de la carga de los electrones. Yo personalmente me inclino por el segundo tipo de bibliografía, en donde se habla de carga en movimiento, ¿sí? Energía en movimiento. Y no en la primera bibliografía que habla de que son electrones en movimiento, porque los electrones tienen masa, ¿sí? Los electrones tienen masa. Entonces, si fuese que en un conductor se están moviendo los electrones, ¿sí? Yo en el enchufe tendría después un apelotonamiento de electrones, y eso no pasa en la realidad, ¿está? Es decir, yo me inclino más por el concepto en que va pasando la energía de un electrón a otro, y cuanto más rápido pase esa energía, ¿sí? Cuanto más rápido sea el movimiento de esa energía, mayor va a ser el valor de la corriente eléctrica. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. La corriente eléctrica, la unidad fundamental de la corriente eléctrica es el Coulomb dividido el tiempo. ¿Sí? Coulomb dividido el tiempo, es decir, dividido... Profe, Sí. discúlpame, ¿cómo voy a repetir eso? La unidad fundamental de la corriente sería el Coulomb. Sobre segundos, ¿sí? Y eso da lo que conocemos todos, el ampere, ¿sí? La unidad fundamental es el Coulomb. ¿Por qué? Porque la definición es carga en movimiento o carga en el tiempo. Es decir, ¿y en qué se mide la carga de los electrones? Se mide en Coulomb. En el tiempo, sobre segundos, ¿sí? Coulomb sobre segundo me da ampere, ¿sí? Es decir, la unidad fundamental es esta, y cuando yo tengo la conjunción de unidades fundamentales me puede dar una unidad derivada. El ampere se dice que es una unidad derivada, ¿sí? Que surge de combinar dos unidades fundamentales. El Coulomb es la unidad fundamental de la carga eléctrica y el segundo es la unidad fundamental del tiempo. Ya cuando veamos unidades fundamentales, ¿sí? Y derivadas, lo vamos a aclarar nuevamente. Pero ahora que estamos en la parte conceptual de algunas magnitudes, ¿sí? Lo decimos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Corriente eléctrica, carga en movimiento, carga en tiempo.
se mide en coulomb sobre segundo, es decir, ampere. Nosotros cuando hagamos medición eléctrica no vamos a decir son 10 coulomb sobre segundo. En realidad son 10 amperes. Vamos a hablar en amperes. Pero este es el nombre científico, este es el nombre técnico. Este es científico, este es el nombre técnico. ¿Está claro? Bien. Carga eléctrica, corriente eléctrica. Y vamos a definir ahora tensión. ¿Qué es tensión? ¿Sí? Tensión, en algunos FEM, es decir, fuerza electromotriz, o diferencia de potencial. Profe, ¿puede repetir eso? Dice tensiones al lado que con el brillo acá no se alcanza a ver. Fuerza electromotriz. Perfecto. FEM, fuerza electromotriz, diferencia de potencial. Son dos sinónimos. ¿Sí? ¿Y qué es la tensión? ¿Qué es la tensión? Bueno, la tensión lo vamos a definir de la siguiente manera. Es la fuerza capaz de mover las cargas eléctricas. ¿Sí? Fíjense cómo ahora todo comienza a tener sentido. La relación entre corriente eléctrica y tensión, ¿sí? Mientras nosotros decimos que la corriente eléctrica es carga en movimiento, yo para tener corriente eléctrica necesito, sí o sí, de una fuerza capaz de moverla. Sería como Si la no hay presión, fuerza- profe. ¿Cómo? Sería como la presión en una cañería de agua, sería la presión. Y lo otro sería el caudal, la corriente. Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿No? Es haciendo la analogía con la hidráulica, ¿sí? Es como vos has dicho, ¿sí? Es decir, si yo no tengo tensión, no voy a tener corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la definición de tensión es la fuerza capaz. Si no hay fuerza para mover esas cargas eléctricas, nunca voy a tener la carga en movimiento. ¿Está claro? Profe, Sí. un ejemplo puede ser una carga positiva, es una fuerza, puede ser una carga positiva que atraiga el electrón orbital del último orbital. Sí, sí, pero claro, vos imaginalo, ¿sí? Vos imaginalo como la tensión, como la fuerza capaz de hacer mover la energía del electrón y pasársela a otro. ¿Está claro? Cuando hablábamos de eso. Claro, claro. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, esa es la relación que hay entre corriente eléctrica y tensión. Si yo no tengo tensión, no voy a tener corriente eléctrica. Es decir, hay una proporcionalidad entre la tensión y la corriente eléctrica. A mayor tensión, en un circuito puedo tener mayor corriente eléctrica. A menor tensión, menor corriente eléctrica. ¿Está? Hay una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad ya la define ¿quién? ¿Cuál es la ley que define la relación entre tensión y corriente? La ley de Ohm. Perfecto. ¿Sí? La ley de Ohm. ¿Está? La ley de Ohm. Vamos a ver. Quiero que trabajemos las unidades hoy de la ley de Ohm. ¿Sí? B, tensión, ¿sí? ¿Igual a qué? ¿A I sobre R o I por R? Y por R. Y por R. Por R. Es decir, tensión corriente
y resistencia. ¿Está? A mayor resistencia voy a necesitar una mayor tensión, es decir, una mayor fuerza para tratar de mover la carga eléctrica. ¿Está? ¿Sí? ¿Entiendes? Bien. La tensión, no olvidé decirlo, la tensión la vamos a medir en volt, ¿sí? O en voltio, y usa la abreviatura de la B corta. ¿Está? Tensión. Siempre que yo escriba una magnitud, siempre que escribo una magnitud entre corchetes, es porque estoy hablando de su unidad. Simplemente para hacer esa diferencia. No estoy hablando ni de un valor numérico ni nada. Siempre cuando escribo una magnitud entre corchetes es porque voy a hablar de su unidad. ¿Sí? Lo mismo que la resistencia. La unidad de la resistencia es el ohm. ¿Sí? El ohm. ¿Está? El ohm o ohmio. Bien, perfecto. Fíjense, ya definimos, ¿sí?, tres magnitudes. Corriente, ¿sí?, como carga eléctrica en el tiempo. Tensión, como la fuerza necesaria para mover esa carga eléctrica. Y resistencia. ¿Qué sería la resistencia? Ahí es la mayor o menor oposición al paso de la corriente. ¿Está? Hay materiales que tienen una gran oposición al paso de la corriente, por ejemplo, vidrio, madera, PVC, todo lo que son los plásticos, la silicona, los aceites. ¿Sí? Todo por el cambio. ¿Eh? Todo por el cambio igual. No. Es decir, son materiales que se oponen al paso de la corriente, se podrían definirlo como aislantes. ¿Sí? Y materiales que son conductores. Metales, casi todos los metales, ¿sí?, son muy buenos conductores. No solamente son conductores eléctricos, sino que son también conductores térmicos. ¿Sí? Es decir, conducen muy bien el calor. ¿Está? Bien. A ver. Ahora bien, nosotros... Estoy buscando el... Nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con valores de tensión o valores de corriente o valores también de resistencia muy grandes o muy pequeños. ¿Está? Y es lo que nos vamos a basar la clase de hoy. Valores muy grandes o valores muy pequeños. ¿Está? Es decir, si yo digo, a ver, que tengo una corriente de 1.000.000 de amperes, ¿sí?, por decir un valor numérico. Voy a encontrar esto en la bibliografía, puedo encontrar en los escritos técnicos, en los manuales. Voy a encontrar esto escrito así, o voy a encontrar esto con un prefijo. Por ejemplo, MA. ¿Qué sería esto? Megaamper. Megaamper. ¿Sí? Entonces, ¿qué supone usted? ¿Voy a encontrar así o voy a encontrar como en la segunda opción? Como la segunda. En la segunda. Abreviado, A ver, el ejemplo más simple. Cuando nosotros vamos a comprar el pan, ¿cómo lo pedimos? No le decimos, deme 1 kilogramo, por favor. Le decimos, dame 1 kilogramo. No, le decimos 1000 Pero gramos. no le decimos 1000 gramos. No. O Primero 120 lo porque que vale. ¿eh?
Dame un kilo. O 100 pesos pan. O si no, sí, o dame 100 pesos de pan y te da 2 flautitas, ¿viste? Un caje. ¿Sí? No, pero en realidad cuando nosotros decimos, dame 2 kilos de pan o dame 2 kilos de asado, no le estamos diciendo, dame 2000 gramos de asado. ¿Está? O 2000 gramos de pan. Estamos diciendo, dame 2 K, esta es el prefijo y esta es la unidad. ¿Sí? Esto es prefijo, esto es prefijo y esto es la unidad, ¿sí?, de la magnitud. ¿Está? Me está avisando que quedan 10 minutos. Cuando se corte, entramos al otro. ¿Está? Sin demorar demasiado. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los prefijos más utilizados. Profesor, disculpe, ¿qué es lo que era gramo en este caso? ¿Prefijo y el otro era? ¿Prefijo y el otro qué es lo que era? Unidad. Unidad. ¿Sí? A ver, si yo te digo un kilovoltio, ¿sí? Esto no es unidad, esto es prefijo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa cada uno de los prefijos. ¿Sí? Cuánto cero agrega o cuánto cero quita. Y esto no es más ni menos que la unidad. ¿Ah? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Eso en la boleta de la luz aparece así, ¿no? Exactamente. A ver, pero aparece como kilowatt. Sí, aparece como kilowatt. Ah, perfecto. Watt, Sí, watt es la unidad de potencia. ¿Sí? Es la unidad de potencia. Vamos a ver también qué es potencia. Bien, vamos a ver cuáles son los más, o los que se utilizan. ¿Sí? Vamos a armar un cuadrito acá. Con el nombre. Tengo acá la otra compu. ¿Cuál es la abreviatura? La cantidad. ¿Y qué cantidad representa? Y después nos vamos a poner a trabajar justamente con eso. El primero es giga, ¿sí? La abreviatura es una D mayúscula y la cantidad son 1000 millones de algo. 1000 millones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros, como dijo hoy el compañero, ocupa el video de la clase de hoy 2 gigas, pero está bien que yo diga 2 gigas. Estoy diciendo, cuando digo giga, estoy diciendo el prefijo. ¿Me falta qué atrás del prefijo? ¿Qué es lo que falta atrás del prefijo? Gigabyte. Gigabyte. La unidad. Muy bien. Gigabyte. Entonces, si yo digo, el video pesa 2 gigabytes, estoy diciendo que pesa 2000 millones de bytes. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hablar de... ¿Cómo? Siempre tenemos que hablar después de la unidad, porque puede ser 2 gigagramos. Nada que ver. Exacto, perfecto. Esa es la idea. ¿Sí? Que nosotros no hablemos solamente del prefijo, sino que hablemos también, atrás tiene que ir la unidad. Aparte, Sí. la unidad de giga vendría siendo el byte. Más que nada igual. ¿O no? Está bien, es donde más lo usamos. Es donde más lo usamos, obviamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, el kilo lo usamos, ¿sí? Para el pan no, perdón, para los gramos. Lo usamos para el metro, kilogramo, kilómetro, ¿está? Para el volt, ¿sí? Kilovolt, kiloamper, ¿está? Ese prefijo kilo significa que es 1000. Si yo digo 1 kiloamper, estoy diciendo 1000 amperes. ¿Está? Lo que pasa es que el prefijo se usa justamente porque para no usar o números tan grandes o números tan chicos. Es decir, yo no voy a decir el disco rígido tiene 3500 3500
millones de bytes. ¿Sí? ¿Está claro? O no voy a decir, a ver, en un capacitor yo tengo 0,00009 faradios. ¿Está? Porque pierdo un poco la noción. Entonces, justamente los prefijos, ¿sí?, son para trabajar con números más reales, ¿sí?, sin olvidarnos de que el prefijo agrega cero o quita ceros. ¿Sí? A eso quiero llegar. Giga. Después de giga viene el mega. ¿Sí? El mega, que es la cantidad representa a 1.000.000. ¿Sí? Megabyte, por ejemplo. ¿Vamos? Después viene el kilo, que representa 1000. Después, bueno, acá vamos a poner unidad base. Porque vamos a separar unidad base, ya le voy a explicar por qué. Después viene el mili, ¿sí?, con una letra minúscula, y ese es 0,001. Después del mili viene el micro, que tiene esta letra del alfabeto griego, mu. 3, 4, 5, son 5 ceros y el 1, ¿sí? 5 ceros y el 1, micro, y después viene el nano. El nano, y acá son 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 ceros y el 1. ¿Está? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿Puede yo ser puedo... que el nano se utilice para el lente del microscopio? Exacto, para el lente de microscopio, algunos capacitores, igual que el microfaradio. El nano es la unidad más pequeña hasta ahora divisible. ¿Sí? Ustedes van a escuchar en algún momento hablar de lo que es nanotecnología. Es decir, la nanotecnología es una tecnología a escala de 1 milímetro partido, ¿sí?, en, ¿cuánto tengo acá? 1000 millones, ¿sí? Nanopartículas. Ustedes pueden escuchar de, por ejemplo, tecnología de vacunas de nanopartículas, son de esta medida, de pequeña, nano. ¿Tá? A nivel casi atómico. Nivel casi atómico. ¿Tá? Bien. Bueno, yo puedo pasar, ¿sí?, con estas cantidades de una a otra, de una forma muy, muy simple. Para Profe, queda un minuto. Sí, ya ahora cuando se corte, entramos y ingresamos a la otra. Me esperan 2 o 3 minutos que yo cambie la configuración, así pueden entrar todos juntos. Y Entramos si con el quieren, mismo. cortamos ahora y cambio la configuración, ¿sí? Entramos con Para el que mismo puedan link, entrar. ¿cierto? Sí, con el mismo. Siempre, Listo. todas las clases con el mismo.
Profe, autoríceme para grabar, así voy grabando la clase la otra. Dale, listo, Cristian Colombo, ok. Yo ahora lo finalizo y cambio la configuración.